Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Gracias por acompañarnos. Quien les va a hablar es un pecador, muchachos. Yo lo tengo que decir con cierta gracia porque es lo que más recriminan los evangélicos y los protestantes. No pertenezco y me salí de la Iglesia Católica porque está llena de pecadores, y resulta que la gran riqueza de la Iglesia Católica es que está llena de pecadores. Esa es la gran riqueza de la Iglesia Católica. ¿Y en qué me baso en esto? En lo que a un hombre fariseo le dijo a un discípulo de Cristo: ¿por qué su maestro come en medio de publicanos y prostitutas y de pecadores? Y el Señor le dijo: no está bien que el médico esté entre los sanos, sino entre los enfermos. El médico debe estar entre los enfermos, y ahí es donde está Cristo, en medio de la Iglesia Católica, en medio de todos esos pecadores. Y por eso yo me declaro pecador, porque no podría decir lo contrario. No sabría decirle a un sacerdote, claro que un sacerdote nunca confiesa eso, ¿no? Pero un sacerdote debería confesar todos los días hasta también esa misma situación. Un sacerdote todos los días peca, de pensamiento, quizás de palabra, quizás de obra, quizás de omisión, pero todos los días peca. Y todos los días un sacerdote debería confesarse, como está escrito en la iglesia, en la Santa Madre Iglesia, que debemos confesarnos para estar en paz con Dios todos los días. Así es que los mismos sacerdotes se reconocen a sí mismos como pecadores ante el pueblo. Y el pueblo es el que comete el error creyendo que un sacerdote es impecable y que un sacerdote no peca. Y ese es el peor de los errores que tienen los protestantes, que creen que un sacerdote no peca, cuando un sacerdote peca. Y peor aún, un obispo peca. Y peor aún, un cardenal peca. Y peor todavía, el Papa peca. Hasta peor todavía, lo puedo decir, para los hermanos separados. Es que esto que estoy diciendo es como para desbaratarles a ellos la tonta idea de que ellos están en la iglesia perfecta, de que porque en la iglesia de ellos no hay pecadores, y en cambio en la Iglesia Católica está llena de pecadores, y nosotros mismos nos reconocemos pecadores. Miren que aquí acabo de asumir el reto de que hasta el mismo Papa peca. Y estoy seguro que por haber dicho esto, el Papa no me va a excomulgar, sino que el Papa también va a decir: recen por mí, muchachos, porque yo también soy un pecador. Y eso es lo que los hermanos separados no logran entender. Vamos a leer hoy la palabra de Dios hermosa. Persinémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Ruth es un resumen del libro de Ruth. Noemí con Ruth, la moabita, volvió a Belén. Porque la historia de Ruth es larguita. Yo la tengo ahí en video, ustedes también la pueden buscar en YouTube. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país, y un individuo emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelech, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor se había ocupado de su pueblo dándole pan, Noemí con sus dos nueras emprendieron el camino de vuelta desde la campiña de Moab. De nuevo rompieron a llorar. Orfa se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses y a su Dios. Vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto es una historia hermosa que yo les quiero invitar a que se vean la película de Ruth. La consiguen ahí en YouTube, véasela. Es muy linda la película de Ruth.
y es una historia que la Iglesia Católica o el Antiguo Testamento lo tienen como un libro de conocimiento para que ustedes se enteren de las maravillas que hace Dios. Se casan, en Jerusalén hay hambre, Belén, en el pueblo de Belén hay hambre, y entonces un caballero se va con su mujer y sus 2 hijos para allá, para Moab. Moab es un pueblo donde se adoran dioses y hay sacrificio de niños en Moab. Y estos 2 muchachos se casan con 2 mujeres moabitas. Ambas mujeres son sacerdotisas de ese pueblo de Baal, creo que el dios de ellos es Baal, y hacen sacrificios humanos. Orfa y Ruth hacen sacrificios, pero en la película muestran que Ruth nunca sacrifica a nadie, sino que Ruth está siendo iniciada para ser sacerdotisa, solo que Dios interviene en la vida de Ruth, impidiéndole que ella sacrifique a algún niño, y por ello ella termina siendo desterrada, digámoslo así, de ese pueblo. Mueren los 2 jóvenes de Noemí y queda Noemí con las 2 nueras, Orfa y Ruth. Y dice la historia que Orfa se regresó para su pueblo donde hay dioses, y Ruth dice: no, Noemí, no me digas que me vaya. Donde tú vayas, allí yo estaré. Donde tú vivas, allá viviré. Donde esté tu pueblo, ese será mi pueblo. Y ese Dios tuyo será mi Dios. Y eso le agrada a Dios. Y por eso Ruth se viene con Noemí nuevamente para Belén. Y hasta ahí llega esa historia. Porque luego viene la otra historia, donde es el tiempo de la siega, donde ustedes seguramente que mañana vamos a conocer esa segunda parte de cómo Noemí conoce a un pariente de él, y donde la muchacha Ruth se puede casar con ese pariente, pero ese pariente tiene otro pariente más cercano. Por eso la ley de Moisés dice que si una mujer enviuda se casará con el hermano del muerto, y si muere él se casará con el siguiente hermano. El entreparentesco se tiene que responder por las viudas, porque Dios deja estipulado que no se pueden desproteger ni a las viudas ni a los huérfanos. No se pueden dejar desprotegidos, siempre tienen que tener al lado un hombre que las proteja. Y hasta ahí conocemos esa historia bonita. Seguramente que mañana se las voy a contar toda, pero por ahora, muchachos, les recomiendo que se vean la película. Busquen película de Ruth en YouTube y véanse la película como es de linda, y van a ver cómo obra Dios, con qué maravillas obra Dios en la historia de Ruth, que va a ser una descendencia de David y de todas estas personitas. Va a ser parte de la descendencia de David. Bueno, sigamos leyendo el Salmo 145 es un resumen. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, su Dios Sión de edad en edad. Lo que yo les dije ahora, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Eso fue lo que les dije yo ahorita, que la ley de Moisés está escrita de esa manera, que no se pueden desproteger ni a la viuda, ni al huérfano, ni al peregrino. Se tiene que auxiliar a todas estas personitas, porque la misericordia de Dios es así de grande. Debemos ayudar siempre a los protegidos, a los desprotegidos. Por eso este salmo es hermosísimo. Salmo 145. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Y este sea un mensaje bonito
para todos ustedes, pero es que cuando digo para todos ustedes también me estoy refiriendo a mí, hombre, también me estoy metiendo en la colada, porque este mensaje hermoso es para todos los que tenemos problemas, dificultades. Cada vez que tengamos dificultades, corramos al Santísimo, muchachos, corramos al Santísimo. Yo lo visito todos los días, 2, 3, 4 minutos le dedico al Santísimo todos los días. Debería dedicarle 1 hora, pero es tan difícil cuando uno está en el rebusque dedicarle más tiempo. Pero Dios dice que dichoso el que Dios auxilia, y tú puedes ser uno de ellos. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios. Porque si usted no busca a Dios, Dios no te busca a ti, hombre. Este es un problema que tienen muchas personas. Buscan y esperan de Dios todo, pero no buscan a Dios para nada. Creen que Dios va a ser misericordioso con el que ni siquiera lo busca. Ustedes han visto un cuadro de Jesús, un cuadro donde Él está frente a una puerta. La puerta, si ustedes le ponen cuidado a esa puerta que está frente a Él no tiene cerrojo, no tiene cómo agarrarla. No, la puerta está. Y Él está ahí, tocando a esa puerta. Él está ahí frente a esa puerta tocando. La puerta no tiene cerrojo, se abre es por dentro. Se abre es por dentro. Jesús está ahí tocando esa puerta. Si tú permites que Dios quiera entrar en tu vida, abre la puerta y permite que Dios entre a tu vida. ¿Y cómo se logra esto, muchachos? Se lo voy a decir como secreto mío. Hay que ir al confesionario, pedir perdón ante un sacerdote. Escuche bien lo que yo estoy diciendo para que a los hermanos separados no les parezca raro lo que yo les digo. Se debe ir al confesionario, pedir perdón ante un sacerdote, quien es el ministro de Dios aquí en la tierra, y Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo exonerará de todos sus pecados. Y luego pasa al banquete, recibe la Eucaristía, y estando en gran estado de gracia de Dios, acércate al Santísimo, dialoga con Dios. No esperes que Dios se aparezca ahí frente a ti, como en una figura, en una imagen. Ahí está Dios, está en esa cajita, está ahí dentro donde está el sagrario, donde están las hostias consagradas. Ahí está Dios. Nosotros los católicos sabemos que ahí está y nosotros vamos porque ahí está. No necesitamos verlo, solamente necesitamos por fe saber que ahí está. Habla con Él, Él te escucha, habla, Él te escucha, pídele y Él te escucha. Y aquí dice este salmo que Él no desampara al desamparado, no lo desampara, siempre va a estar ahí. Entonces, si ustedes me quieren hacer caso y tomarlo como un ejercicio, a ver si les va bien, háganlo, a ver si les va bien y van a ver cómo cambia todo. Pero haga todos los procesos que yo hice, que hay que hacer. El confesionario primero, la Eucaristía de segundo y tercero, el Santísimo, no al contrario, para que no vayas y ve con un corazón humillado y arrepentido todo el tiempo. Vamos a leer Mateo 22 del 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. La ley entera y los profetas. El amor al prójimo es lo que nos sostiene en esta vida. El amor a Dios es lo que nos sostiene en esta vida. No podemos, muchachos, valernos por nuestras propias fuerzas para ganar el mundo, porque Jesucristo también, hasta, voy a decirlo así, hasta maldice esa situación.
Quien quiera ganar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por causa mía, la ganará. Casi como que es una maldición para todos aquellos que tienen plata, que tienen riquezas, que tienen poder, pero que no aman a Dios porque le echan todo a lo que decía el nihilismo de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche decía: la voluntad del poderío. Yo nada le debo a Dios. Dios ha muerto. Todo lo debo a mi voluntad. Si yo no madrugo a trabajar, yo no como. Si yo no me esfuerzo en hacer tal cosa, yo no disfruto del éxito. Así es que es gracias a mi voluntad, a mi fuerza, a mi poderío, que yo puedo hacer las cosas. Dios no existe. Era Federico Nietzsche, y eso me lo enseñaron a mí en la Universidad del Valle cuando estuve estudiando licenciatura en literatura. Y yo detesté esas clases, pero tenía que recibirlas porque definitivamente tenía que sacar buenas materias, buenas notas con la materia como tal, y tenía que aprender de eso para poder yo enseñar hoy día sobre lo que yo aprendí. Federico Nietzsche y el nihilismo. Yo no sé si Federico Nietzsche logró salvarse o no, la iglesia lo salvó o no lo salvó, no estoy seguro de esa historia, tendría que investigarla. Pero aquí nos dice Dios que cuenten conmigo todo el tiempo. Cuando Ruth y Noemí se volvieron para su pueblo, vivan cargados porque Dios les permitía estar con ellos y ellos estaban cargadas de Dios. En el Salmo que leímos que Dios no desprotege ni al huérfano, ni a la viuda, ni al peregrino. Todo el que confía en Dios, Dios lo protege. Y en el Evangelio, cuando a él le preguntan cuál es el mandamiento principal, el más importante de todos, el Señor claramente lo dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ámalo. Y el segundo es parecido a este: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ayuda a la viuda, ayuda al huérfano, ayuda al peregrino, ayuda al desamparado, ayuda al pobre, ayuda al necesitado, y Dios estará contigo todo el tiempo. Hay que amar a Dios. Eso fue lo que yo les dije ahorita cuando les dije: vayan. ¿Sabe quiénes van? ¿Sabe quiénes van al confesionario? Los católicos. ¿Y quiénes somos los católicos? Este pecador que todos los días ofende a Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y así somos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el mismo Papa y todos los pecadores. Sabemos que Dios nos da su gracia en el confesionario, en la Eucaristía, porque quien vayan y a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Primero les dio el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Es una orden de Dios? Sí. ¿Y por qué dio la orden Dios? Por su misericordia para con nosotros. ¿Qué dijo a los pecadores católicos? Mijo, cada vez que usted cometa un pecado, vaya y se confiesa. Y confiese su pecado para estar en paz con Dios. Y luego, en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, la Eucaristía. Y nosotros cumplimos con todo eso. ¿A quién les cuesta trabajo eso? Creer en eso. A los protestantes, a los que se dejaron influenciar de doctrinas satánicas, demoníacas. Viene un pastor y les dice: no hay necesidad de ir donde un sacerdote a confesarse. Jesucristo estaba equivocado. Eso no es sino mirar para el cielo y ya, porque aquí en la tierra no existe poder para perdonar pecados. Y los católicos tonticos, ignorantes, se dejaron creer de esa tontería demoníaca y prefirieron creerle a ellos. Y así hay católicos, malos católicos, que no van a confesarse porque creen que eso es mentiras, que eso no hay necesidad de ir donde el sacerdote. Son católicos, pero malos católicos, porque tienen más doctrina demoníaca que de catolicismo. Y Satanás se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque mientras una persona no vaya a pedir perdón ante un sacerdote, es de él. No recibe el perdón de Dios, es de Satanás.
no quiere recibir la Eucaristía porque es un simbolismo. Satanás se ríe y se complace. Este es mío. Mientras no coma el cuerpo y la sangre de Cristo, no tendrá vida eterna. Es mío. Satanás es el que se goza con los protestantes al verlos decir: no hay que ir donde un sacerdote, no hay que recibir la Eucaristía, porque eso es un simbolismo. Ustedes entienden todo esto tan bonito. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos si queremos estar en estado de gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.